Año 1945. El mundo salía del horror de la Segunda Guerra Mundial, coronada dramáticamente por el lanzamiento de las primeras bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, y cuyas ondas expansivas determinarían el nuevo mapa político del planeta. Los grandes vencedores en la contienda eran los Estados Unidos de Norteamérica, que había desplazado a Inglaterra como líder del occidente capitalista, y la Unión Soviética, que profetizaba la conquista del planeta por el comunismo. Ambos habían derrotado a la Alemania nazi de Hitler y sus aliados fascistas. Pero más allá de los acuerdos celebrados, capitalistas y comunistas se preparaban para una nueva guerra entre dos sistemas ideológicos profundamente opuestos. Sin embargo, esta no fue una guerra abierta. El enfrentamiento entre capitalismo y comunismo terminó siendo una guerra fría, menos violenta, pero más sutil y encubierta. Uno de los blancos de esa batalla ideológica era la clase trabajadora, que en esos días reclamaba un trato más digno de parte de los capitalistas. Desde la extrema izquierda se la convocaba a la lucha de clases, a echar del poder a las burguesías empresarias y a desplazar a las instituciones tradicionales como las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los partidos políticos. El concepto histórico de la patria quedaba relegado por consignas internacionales donde las ideologías y la clase social eran más importantes que la nacionalidad. Fue en ese contexto que apareció la figura del coronel Juan Domingo Perón con una propuesta distinta. Perón había sido un importante inspirador del golpe militar de 1943, un golpe nacionalista que prometía terminar con las prácticas del fraude electoral utilizado desde 1930 para impedir y desvirtuar la voluntad popular. Su propuesta rescataba como prioridad el concepto de la patria por sobre la clase social o la ideología. Llamaba a los trabajadores a organizarse y participar en la vida política de la nación dentro de un marco de convivencia con el Estado y el capital. En definitiva, quería que los trabajadores tuvieran su lugar en la mesa del país, compartiendo un mismo proyecto con la burguesía empresaria y las instituciones tradicionales. Los trabajadores entendieron y apoyaron la nueva propuesta de convivencia planteada por el coronel Perón. En cambio, los representantes de otros sectores dominantes, incluidos algunos de sus camaradas militares, se opusieron a estos cambios y buscaron excusas para alejar al coronel de sus funciones y llevarlo a prisión. Perón había creado la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde la cual puso en marcha las primeras reformas en beneficio de la clase trabajadora, como el Estatuto del Peón de Campo, ley que dio por tierra décadas de una virtual esclavitud padecida por miles de argentinos dedicados a los trabajos rurales. Esta medida de inmenso carácter social y humanista le generó, sin embargo, numerosos enemigos. Curiosamente, el comunismo y los sectores más conservadores coincidían en atacarlo. Además, los prejuicios sociales existentes apuntaban el dedo hacia Perón por sus relaciones sentimentales con la joven actriz María Eva Duarte, la misma que hoy el mundo entero reconoce como Evita. El coronel Perón, en octubre de 1945, además de secretario de Trabajo y Previsión, ostentaba los cargos de ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, y contaba con el apoyo de los sindicatos y la inmensa masa de trabajadores. Esto provocó la reacción de los sectores de las Fuerzas Armadas vinculados a la oligarquía y a la burguesía empresaria y de los partidos políticos tradicionales en todas sus expresiones, los que conformaron un frente de oposición a Perón
quien ante esa presión y para evitar males mayores renunció a sus cargos y posteriormente fue apresado y enviado a la isla Martín García. Pero la respuesta de quienes simpatizaban con la causa nacional no se hizo esperar y culminó con uno de los hechos revolucionarios más importantes que recuerda la historia de nuestro país, el 17 de octubre. A mediados de octubre de 1945, Perón fue apresado y enviado a la isla Martín García. El día 17, los trabajadores y quienes simpatizaban con la causa nacional y popular del coronel se declararon en huelga y salieron a la calle. Ocuparon la Plaza de Mayo y lograron que Perón fuera dejado en libertad por orden del entonces presidente Edelmiro J. Farrell. Durante el transcurso de la jornada, Perón había sido trasladado desde la prisión en Martín García hasta el hospital militar en un intento por contener el avance de los miles de manifestantes, hombres y mujeres de humilde condición, quienes vieron en el coronel al líder que haría realidad sus anhelos de justicia social y de integración definitiva a la vida política nacional. Por todas estas significativas razones, la masiva concentración popular solo se retiró de la plaza cuando Perón habló desde el balcón de la Casa de Gobierno a todos quienes reclamaban su presencia. Esta gesta fue pacífica, sin agresiones y actitudes violentas contra los demás sectores de la sociedad, y abrió la posibilidad de una convivencia sin prejuicios ni luchas de clases. Hicieron falta muchos años, muchos desencuentros, años de división, de sangre y de luto, para que finalmente toda la sociedad aceptara que este cambio nos ponía a tono con el avance de la humanidad. En febrero de 1946 se realizaron las primeras elecciones libres desde hacía más de una década, enterrando para siempre las prácticas fraudulentas que caracterizaron a los años 30. Perón, acompañado por sectores del radicalismo irigoyenista, laboristas y otras fuerzas sociales, se impuso en las urnas a un extraño frente conformado por sectores del radicalismo conservador, socialistas, comunistas, demócratas progresistas y otras fuerzas del conservadorismo que, bajo la influencia del entonces embajador de los Estados Unidos, Sproul Braden, se denominó Unión Democrática y presentó la candidatura de la fórmula Tamborini-Mosca. Tras la asunción de Perón a la primera magistratura, profundos cambios políticos y sociales fueron definiendo el carácter revolucionario de este período. Se implementaron programas de desarrollo industrial indispensables para ponerse a tono con un mundo que a partir de la Segunda Guerra Mundial se aventuraba a una carrera tecnológica sin precedentes. Pero también se llevaron a cabo inéditos planes de ayuda social destinados a los más humildes, quienes encontraron en Eva Duarte de Perón al motor fundamental para salir definitivamente de la postergación sufrida durante tantos años. Fue la figura de Evita uno de los pilares sobre el cual se erigió la nueva y floreciente Argentina. Fue gracias a su entrega incondicional en favor de los más desprotegidos y también en su lucha por incorporar a la mujer a la vida política e institucional de la República, reflejada en el derecho al voto femenino y a su participación en cargos electivos. En 1949 fue proclamada la nueva Constitución de la Nación Argentina. En ella se incluyó la cláusula de reelección y fueron consagrados los derechos sociales y laborales, los derechos de la niñez y de la ancianidad. Estas fueron las banderas que habían impulsado a todo un pueblo a reclamar por su líder
en aquella histórica jornada del 17 de octubre de 1945. Hubo también otros 17 de octubre que vale la pena recordar. Por ejemplo, el de 1951, cuando Evita, gravemente enferma, recibió la medalla de la lealtad ante una plaza colmada y donde pronunció un memorable y emotivo discurso. Como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. En 1952, Perón inaugura su segundo período presidencial ante el Congreso de la Nación, siendo esta ocasión una de las últimas apariciones públicas de Evita, minada por una enfermedad irreversible, pero que no le impediría mantenerse firme junto al hombre que amaba y que acompañaría hasta el final en su lucha por alcanzar la felicidad de su pueblo y la grandeza de su patria. Evita, la abanderada de los humildes, tal como la llamaba su pueblo, entró en la inmortalidad el 26 de julio de 1952.
Los años que siguieron, merced a una oposición antiperonista cada vez menos tolerante con el ascenso social de los trabajadores, y bajo el amparo de fuertes presiones internas y externas que pretendían alinear a la Argentina dentro de la órbita de un capitalismo internacional enfrentado al avance del comunismo en el mundo, incrementaron los desencuentros y enfrentamientos entre los argentinos. Una insurrección militar encabezada por Mario Benjamín Menéndez y Alejandro Agustín Lanusse, cuyo objetivo era asesinar al presidente Perón, fue sofocada. Pero la semilla de la discordia había sido sembrada. El 16 de junio de 1955, un bombardeo aéreo sobre la Plaza de Mayo, con la clara intención de matar a Perón, fue un hecho contundente respecto de la posición de los enemigos del régimen. El saldo fue un cuantioso número de víctimas civiles entre muertos y heridos. Agotados los intentos de Perón por lograr una pacificación y ante la alternativa de una guerra civil, renunció a la presidencia de la nación y tomó el camino del exilio. Desde 1955, tras el golpe del 16 de septiembre, hasta 1972, el 17 de octubre se convirtió en un símbolo de resistencia popular por la persecución y proscripción del justicialismo, con un reclamo constante: la vuelta de Perón. Entre tanto, el mundo era escenario de grandes transformaciones sociales y políticas. A partir de la Revolución Cubana, el comunismo se instala en América Latina. No tardaron mucho tiempo en instaurarse en el resto del continente corrientes revolucionarias de orientación marxista. Y la Argentina, aunque en menor medida, no era ajena a ese fenómeno. La sucesión de gobiernos militares y democracias debilitadas, sumadas a un peronismo proscripto y un descontento cada vez más generalizado, aumentó el clima de enfrentamiento entre argentinos. La tensión generada por la persecución a los trabajadores concluyó con un violento alzamiento conocido como el Cordobazo, a fines de la década del 60. El Cordobazo, extendido luego a todo el país, puso en jaque al régimen militar del general Juan Carlos Onganía y además presentó en sociedad una nueva forma de insurrección popular: la guerrilla urbana. Era necesaria la búsqueda de una solución urgente ante la perspectiva concreta de una lucha armada, y había una sola persona capaz de llamar a la pacificación e instar a los jóvenes a deponer las armas. Un hombre con el suficiente poder de convocatoria para lograrlo. Ese hombre era Juan Domingo Perón. En 1972 se produjo el esperado retorno a la patria del general Perón tras 17 años de exilio. Llegó como prenda de paz y con un programa de unidad nacional que lamentablemente no fue aceptado por el régimen militar que encabezaba el general Alejandro Agustín Lanusse. Sí, en cambio, fue adoptado por don Ricardo Balbín, el antiguo adversario radical, y por la mayoría de las organizaciones de trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas del país. De allí nació el Pacto Social, una renovada fórmula de convivencia entre el Estado, el trabajo y el capital, que tenía como principal objetivo combatir un mal crónico, como era la inflación. El último 17 de octubre del general Perón en el histórico balcón fue en 1973. Poco antes había jurado como presidente constitucional, elegido por tercera vez, acompañado en esta oportunidad como vicepresidente por su esposa, la señora Isabel Perón. Para entonces había comenzado una nueva transformación para dejar atrás la etapa del nacionalismo económico y promover la etapa de las integraciones regionales. También había planteado la reforma del Estado y la gradual privatización de las empresas públicas, mediante la ley de creación de la Corporación de Empresas Nacionales. Hasta el último día de su vida, Perón intentó superar las querellas entre peronistas y antiperonistas,
y alejar a la juventud del camino de la lucha armada, considerando que la Argentina debía convivir democráticamente dentro de la Constitución y de la ley. También quería que los militares permanecieran en sus funciones y no volvieran, como en el pasado, a usurpar el poder político. Perón murió el 1 de julio de 1974, rodeado del afecto y el cariño de millones de argentinos. Pero muchos de los planes que trajo desde el exilio quedaron incumplidos. En 1976, los militares volvieron a tomar el poder político y desataron la represión que también alcanzó a miles de militantes del justicialismo y de otros partidos políticos. Muchos de ellos pasaron varios 17 de octubre en la cárcel o en el exilio. Otros militantes murieron o desaparecieron. El 17 de octubre de 1983 se vivían las vísperas de las elecciones nacionales a realizarse el 30 del mismo mes. El justicialismo vivió su evocación en el estadio Vélez Sarsfield, pero aquella fiesta popular exhibió las divisiones internas y la lucha abierta por la sucesión del general Perón. Por primera vez en su historia, el justicialismo afrontaba una contienda electoral sin la presencia viva y convocante de su líder. El 17 de octubre de 1989, el justicialismo volvió a evocar su principal aniversario desde el gobierno. Carlos Saúl Menem, militante desde los años 50, 3 veces gobernador de La Rioja y varias veces preso y proscripto por las dictaduras militares, ganó las elecciones presidenciales de 1989 y tuvo que asumir el gobierno antes de lo previsto. El país que Menem recibió era muy distinto al de 1945. También era muy distinto el marco mundial. En aquel 17 de octubre de 1945, Perón encontró una Argentina con reservas y divisas ganadas por las exportaciones durante la Segunda Guerra Mundial. La Argentina tenía que cobrar una importante deuda contraída por Gran Bretaña durante la guerra, pero el único modo de repatriar esa deuda era la compra y nacionalización de los servicios públicos y empresas del Estado que controlaban, en su mayoría, capitales ingleses. El caso más notorio fue el de los ferrocarriles que la corona británica controlaba desde el siglo pasado. En cambio, Menem encontró una Argentina con sus reservas en divisas agotadas, sin crédito internacional, con la más terrible hiperinflación conocida por los argentinos. Aquellas empresas públicas que Perón había estatizado bajo otras circunstancias nacionales e internacionales eran vistas por la sociedad como nidos de acomodo y corrupción. Mirando hacia el mundo, evitó que la Argentina quedara atrapada en la Guerra Fría entre el mundo capitalista y el mundo comunista, y preparó las bases de la integración continental que hoy se traducen en la existencia del Mercosur y en la apertura de nuestra economía a la competencia mundial. En este 17 de octubre, con la democracia ya consolidada, los argentinos tenemos una Constitución Nacional reformada que completa la lucha contra toda forma de discriminación, incluyendo las de origen sexual, racial, religiosa o ideológica. Perón concedió el voto a la mujer. Menem garantizó por ley la participación de la mujer en los cargos electivos. Y hoy el Congreso de la Nación registra el número más elevado de presencia femenina en toda su historia. En aquel 17 de octubre de 1945, Perón compartió con los trabajadores y sus organizaciones la defensa de los derechos básicos. La legislación laboral, adaptada a ese momento, garantizó la estabilidad en el empleo. 50 años después, los trabajadores necesitan que aquella legislación sea modernizada,
para garantizar la movilidad laboral y el reconocimiento a la mayor productividad, que son exigencias propias de la revolución tecnológica y de la innovación constante, dos fenómenos que están por encima de las visiones ideológicas. Estos cambios ya habían sido previstos por el fundador del justicialismo, cuando en la década del 50 realizó el Congreso de la Productividad. Fomentó las escuelas técnicas y las carreras con rápida salida laboral. Creó la Universidad Obrera y llamó a los dirigentes sindicales a capacitarse y actualizarse. Con este mensaje renovado volvió del exilio en 1973 y entre otros importantes cambios propuso un sistema nacional integrado de salud para evitar la dispersión y los excesos burocráticos en el manejo de las obras sociales. Por eso aquel y este 17 de octubre tienen mucho en común. En ambos momentos históricos, el liderazgo estuvo en manos de quienes comprendieron la realidad nacional e internacional, impulsando las transformaciones propias de cada época. La resistencia a esas transformaciones, ayer como hoy, se expresa en los retardatarios, que se aferran a una visión sectaria y a una concepción estática de las reivindicaciones sociales. Aquel 17 de octubre de 1945 fue una revolución hacia adentro, hacia el interior de una sociedad que todavía estaba buscando su propia personalidad, su propia identidad como nación. Este 17 de octubre de 1996 vivimos una revolución hacia afuera, hacia la búsqueda de un lugar digno en el sistema universalista que Perón profetizó varias décadas atrás. La lealtad consiste entonces en reconocer, sin prejuicios, en qué se parecen y en qué se diferencian. De quienes comprendieron la realidad nacional e internacional, impulsando las transformaciones propias de cada época. La resistencia a esas transformaciones, ayer como hoy, se expresa en los retardatarios, que se aferran a una visión sectaria y a una concepción estática de las reivindicaciones sociales. Aquel 17 de octubre de 1945 fue una revolución hacia adentro, hacia el interior de una sociedad que todavía estaba buscando su propia personalidad, su propia identidad como nación. Este 17 de octubre de 1996 vivimos una revolución hacia afuera, hacia la búsqueda de un lugar digno en el sistema universalista que Perón profetizó varias décadas atrás. La lealtad consiste entonces en reconocer, sin prejuicios, en qué se parecen y en qué se diferencian.